¿Qué tal, compañeros? Un gusto de nueva cuenta tenerlos en CNT Network. Mi nombre, Alejandro Rangel. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema que es inyección electrónica basado en la norma OBD2. Es muy importante conocer todos los parámetros que se manejan en estos lineamientos, ya que todavía, como técnicos automotrices que somos, de pronto queremos reparar un sistema OBD2 como hiciéramos un diagnóstico en un OBD1, y obviamente pues nos damos cuenta que esto no puede ser así, ya que esto nos lleva a un diagnóstico, los pasos en diferente ruta. Pues bien, el tema que vamos a tratar en esta ocasión se va a tratar con un lenguaje sencillo para que todos nosotros lo podamos comprender de una forma muy clara y en una forma sencilla, sin acabar en tanto tecnicismo, simplemente qué es lo que debemos de saber. Ahora, en nuestro tema nosotros vamos a ver que el OBD2 no es un sistema de inyección. El OBD2 no es otra cosa más que una serie de normas que rigen la construcción de un sistema de inyección electrónica. Obviamente dichas normas cumplen con ciertos requerimientos y ciertas especificaciones. Obviamente las características del OBD2 pues aplican varias condicionantes. ¿Cuáles son estas? En primera instancia, en sistemas OBD1 teníamos que el equipo de diagnóstico era diferente para cada uno de los vehículos que encontrábamos nosotros en nuestro país. Ahora bien, a esto, los códigos de falla, los códigos de diagnóstico, pues obviamente eran específicos por cada uno de los fabricantes. Ahora, en OBD2 se tiene que utilizar un conector de diagnóstico de 16 terminales que obviamente es estandarizado para todos los vehículos. Otra de las características que tiene OBD2 es la comunicación precisamente con este aparato de diagnóstico. Esta comunicación, que es el lenguaje que van a utilizar las computadoras para poderse interpretar esos mensajes, denominado protocolo, es el lenguaje de comunicación. Y obviamente este lenguaje de comunicación lo vamos a tener bajo dos normativas. Una normativa es por la SAE, que es una normativa americana, y otra normativa es la ISO, que es una normativa de tipo europea. Obviamente dentro de estas características que debe de cumplir un vehículo con OBD2, además del conector de diagnóstico y el protocolo de comunicación, obviamente son los sistemas EGR, los sistemas evaporativos, lo que son sensores de oxígeno antes y después del convertidor catalítico, que tiene que cubrir ciertas especificaciones además. Dentro de este tema vamos a hablar de un tema muy importante, que son los monitores de comunicación. Obviamente la computadora en OBD2 debe de ser mucho más eficiente para detectar fallos que logren que las emisiones superen 1.5 veces más allá del umbral para el modelo del vehículo que esté en función. Si se rebasa ese umbral de 1.5 veces las emisiones contaminantes, pues obviamente dicha computadora va a tener la capacidad de poder encender la luz de aviso denominada 1000. Esa luz de aviso de fallo electrónico nos va a traer consigo la revisión de los correspondientes códigos de falla, para lo cual vamos nosotros a analizar con el equipo de diagnóstico en el lapso de nuestro curso, saber interpretar precisamente los códigos y saber interpretar los parámetros o bits que el escáner nos está indicando. En OBD2, cuando tenemos un código de falla detectado en el sistema, obviamente la computadora guardará dentro de su programa un cuadro congelado, que son las condiciones en las cuales está operando el motor al momento que la falla se detectó. Pues bien, amigos, esperemos que esto que vamos a ver en el lapso de este curso sea de suma utilidad. Y empezamos. Adelante. Como ya mencionamos con anterioridad, una de las características que tiene la normativa OBD2 son los monitores. Los monitores son una estrategia que realiza la computadora, es decir, dentro de la misma computadora hay unos circuitos que se encargan de estar verificando la buena operación de algún sistema del control del motor, para lo cual estos circuitos que controlan o monitorean la buena o mala operación de algún sistema específico son capaces de detectar una falla en este mismo sistema
que pueda generar que las emisiones, como ya lo mencionamos, rebasen ese umbral de 1.5% veces más allá de lo que el modelo del vehículo en función tendrá que tener. Para lo siguiente vamos a mencionar que dentro de los monitores de OBD2 existen dos tipos: los monitores continuos y monitores no continuos. Recuerden, los monitores continuos los vamos a tener como el monitor comprensivo de componentes, el monitor de fuego perdido y el monitoreo de los ajustes de combustible. Estos son monitoreos que en el momento que echamos a andar el vehículo están funcionando estos circuitos, revisando los componentes de cada uno de estos sistemas. Dentro de los monitoreos no continuos está sistemas EGR, sistemas evaporativos, catalizador, calefactores de sensores de oxígeno y asimismo los sistemas de inyección de aire secundario. Pues empecemos a desglosar qué componentes dentro del funcionamiento del motor son los que van a entrar para revisar este diagnóstico por parte de la computadora para poder determinar si las emisiones están dentro del límite o están fuera, y de esta manera generar así un código de falla si es que quedaron en el umbral antes mencionado. Comenzamos con el monitor comprensivo de componentes. Bueno, dentro de los monitores que estábamos mencionando, de los cuales son 7, los que marca la normativa OBD2 como básicos, la normativa americana. En este caso, el primero que vamos a analizar es el comprensivo de componentes. Recuerden que este monitoreo es un circuito dentro de la computadora, es decir, una parte interna de esta se va a encargar de checar algún sistema en común. Obviamente, todos los componentes que engloban este sistema es lo que se va a comprobar para ver si están las señales eficientes. Este monitoreo comprensivo de componentes, que es un monitoreo continuo, va en busca de toda la conexión eléctrica entre sensores y actuadores. Es decir, todos estos componentes electrónicos que están enlazados a la computadora va en busca de circuitos abiertos, circuitos en corto o a lo vez señales fuera de rango. Por ejemplo, es muy común que de pronto en algún Chevy tendremos algún código correspondiente en falla en el circuito del TPS. Entonces, revisamos con nuestro multímetro la señal proporcionada de referencia del TPS y sorpresa, nos encontramos con que la curva de señal del TPS está en forma correcta. Pero recuerden, la computadora en todos los sistemas lo que va a medir es el consumo de corriente, es decir, el amperaje circulante a través del circuito de la resistencia, en este caso del TPS. Entonces, si el TPS en su bobinado interno, en su resistencia, no tiene el valor óhmico a lo que la computadora tiene diseño interno, pues por más que veamos voltaje nosotros con nuestro multímetro, obviamente es un valor que a la computadora no le agrada, es decir, es un valor que no está acostumbrada a ver. Para esto es muy común en el Chevy tener ese código que nos dice correspondiente al TPS, señal, performance. Ese es el código que comúnmente vamos a encontrar referente a una falla de un TPS en el Chevy. Obviamente todo indica en esta palabra, que es sobre el desempeño del circuito. Es decir, la señal existe porque la vamos a ver nosotros con nuestro multímetro, pero resulta que al valor que la computadora, a la curva que la computadora va a recibir referente al sensor TPS, obviamente va a ser una curva diferente y no a la curva que ella está acostumbrada a ver. Y de esta manera es como nos va a dar el código con la descripción antes vista. Entonces, este comprensivo de componentes, como mencionamos, su finalidad es buscar también las señales fuera de rango, como circuitos corto a tierra, corto a corriente, además
de los circuitos abiertos. Vamos a analizar una señal de un inyector, por ejemplo. Dicha señal del inyector, pues obviamente la computadora, a través del circuito del transistor, va a comandar una señal negativa a la bobina del inyector, lo que es el ancho de pulso. Entonces, dicha señal va a venir a energizar este elemento solenoide. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la computadora como circuito de entrada? Como señal o como señal de referencia. Esta señal que tenemos aquí es la señal que la computadora va a ver. ¿Qué es lo que va a ver? Obviamente, al momento que la computadora deposita esta señal negativa, que sería el tiempo de apertura del inyector, y si este inyector tiene un valor resistivo de 10 ohms, por ejemplo, entonces lo que va a leer en primera instancia la computadora sería el consumo de corriente que esta bobina va a tener. Este consumo de la corriente, ¿sí?, sería, traduciendo la fórmula, sería 12 voltios entre los 10 ohms, aplicando la ley de Ohm, nos daría un consumo de 1.2 amperes. Obviamente, este circuito es el que va a encargarse de tomar lectura del consumo de corriente que esta bobina va a tener. Para lo cual, el driver interno de la computadora va a comandar una señal hacia la base de este transistor, que es la etapa de potencia de salida hacia el inyector. Pero obviamente hay una señal de monitoreo que va hacia este mismo driver. Entonces, este consumo, si no está dentro de este valor especificado, obviamente la computadora nos va a registrar un código de falla referente al trabajo del inyector. ¿Quién lo está monitoreando? Esto. Ese circuito dentro de la computadora que está verificando esas señales fuera de rango, en este caso, o circuitos abiertos. Pensando que la tendencia es que tengamos nosotros resistencia en los cables, estén sulfatados, el valor óhmico del inyector se eleve por tiempo de uso, pues obviamente eso nos va a modificar este valor resistivo. Y si este valor resistivo se va a modificar, obviamente el resultado de nuestra ecuación para sacar el amperaje consumido se va a modificar. Y esto se va a reflejado en este circuito interno de la computadora, que no va a leer precisamente esa lectura. Entonces, en este caso, la computadora va a estar revisando el consumo de amperaje en base al tiempo que ella está aplicando esta señal de masa al mismo inyector, y a su vez va a revisar esto, que es el pico inductivo. Recuerden que, como todo elemento embobinado, al momento que se hace un corte del campo magnético, se forma un pico inductivo. Y para esto, en los inyectores comerciales que nosotros tenemos en la actualidad, está generando aproximadamente un pico inductivo que está entre los 50 y 60 voltios. Entonces, esos son los dos puntos en este caso, con el ejemplo del inyector, que la computadora está checando. Con el ejemplo del TPS del Chevy, es otro ejemplo de los cuales está checando. Obviamente, si en un momento dado la bobina del inyector se abre, entonces no hay consumo de corriente, y en este caso nos dará un código porque detectó un circuito abierto. Pues este monitoreo de comprensivo de componentes es donde todas las señales de los sensores y los actuadores que conectan hacia la computadora están pasando a través de este circuito de la computadora, y es donde ella misma está viendo quién no está trabajando o está trabajando fuera del valor que ella tiene preestablecido en su memoria.